Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos esta noche? Estoy convencido que estamos bendecidos porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Eh, Estamos atravesando una situación difícil, pero poderoso es Dios que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Él es bueno, Él prometió que nunca nos dejaría, Él prometió que nos guardaría. Y Él es nuestro proveedor. De igual manera, estoy convencido que pues en medio de esta necesidad Dios ha provisto todas las cosas que nosotros necesitamos. Si bien no todo lo que quisiéramos, sí por lo menos ha provisto lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos. Eh, esta noche quiero que meditemos en algo que me tiene un poco, bueno, un poco triste sí, pero igual no es mayor cosa que me esté atormentando, no. En muchas partes hoy se están hablando cosas que no están a la luz de la palabra, que no, que no están escritas. Hoy se habla de unción y entonces se habla de ungidos y se ve hombres, usted los ve allí en televisión, que no dudo que sean varones de Dios, pero que de pronto, quizá por hacernos ver un poquito más que otros, adoptamos, más bien, le, le, le metemos cosas al Evangelio que no son. Y entonces, como somos los ungidos, entonces nos quitamos el saco y se lo tiramos a la gente para que la gente se caiga, diciendo que eso es unción, que sí, que eso es unción, que ahí está el poder de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos, más bien nos movemos más por emociones que por un verdadero toque del Señor. Ya estamos acostumbrados a que alguien nos pone la mano y como vemos que otros se caen, entonces yo también me tengo que caer porque me ponen la mano. Y estamos usando cosas que verdaderamente no están a la luz de la palabra. Ungido el Señor Jesucristo y la unción, ustedes y yo la tenemos cuando Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, entró en nuestro corazón. Entonces, hermanos, se están haciendo cosas y también se están predicando cosas. Uno ve cómo hemos dejado la palabra y nos hemos dedicado a esas redes, nos hemos dedicado a libros, nos hemos dedicado a quizá a servir una comida de segunda cuando el Señor quiere que nosotros sirvamos de primera. Eso es lo que debemos dar. Y las cosas de primera están en su bendita palabra, no en libros creados de hombres, porque hay muchos que sacan. Y sí, quizás son buenos, pero qué bueno es que nosotros nos dediquemos a la palabra. Hoy hemos quitado nuestros ojos de la palabra y nos dedicamos más es a mirar y a ver qué encuentro por aquí, a ver qué encuentro por allá, para inmediatamente enviarlo a las redes y quizá causar terrorismo dentro de la iglesia. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Nosotros sabemos que muchas son las cosas que se vienen y la misma palabra nos lo enseña. Dice la palabra que es necesario que todo esto acontezca. Entonces, qué bueno es que nos dediquemos a la predicación de la palabra. Por eso Dios tocó mi corazón y quiero que miremos algo acerca de lo que es la sana doctrina. He tomado como introducción algo bien importante y es hace algunos años en una iglesia se hacían servicios un tanto diferentes como está sucediendo ahora. Tenían una banda repleta de cañones contratados, o sea, de cantantes. Les pagaban para que fueran a tocar. Es más, alguno de los miembros era de una banda muy importante, iban por todo el mundo
tocaban, y entonces cuando volvían, el primero que estaba allí en la alabanza era este muchacho. Y entonces se hacía todo un corrillo. Ese guitarrista, eso, bueno, él venía y él, pues para el pastor era supremamente importante que él viniera, porque entonces se hacían unos cultos impresionantes donde se le daba prioridad a la música. Sí. Entonces, y en cuanto a la manera de predicar, en cuanto a los sermones que se daban, eso era una mezcla de un poco de Biblia, algunas historias emotivas y conmovedoras. Y un final que estaba diseñado para llevar a todos a una respuesta emotiva al mensaje. Era la típica iglesia evangélica atrayente y moderna. Sin ninguna duda, iba muchísima gente, iba bastante gente. Pero yo le voy a decir una cosa, ellos no iban por la doctrina, sino por las personalidades, por la música, por la emoción. Y eso sí, todo estaba funcionando, todo estaba funcionando. Pero un día el pastor tomó una decisión. Y dijo, y los reunió a los jóvenes de la alabanza y les dijo, bueno, yo a partir de hoy no se le va a pagar a nadie. El que quiera estar en la alabanza tiene que cantar y tocar sin ninguna clase de pago. Entonces, ¿qué pasó? Muchos se retiraron. Y por supuesto esto causó desánimo en la iglesia. Muchos dijeron, el pastor está loco. Es más, el pastor comenzó a predicar mensajes donde tomaba determinado libro y entonces lo enseñaba versículo a versículo. Y él se metió fue con la doctrina. Muchos se fueron. Todas esas sillas que estaban llenas de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, quedaron vacías. ¿Por qué? Porque la gente era por las emociones. La gente iba por este músico o por aquel otro. La gente era porque les gustaba brincar. Pero no iban por la doctrina. Cuando se comenzó a predicar la sana doctrina, entonces muchos se fueron. Eso hubo un éxodo, ¿cierto? Y se pasó a ser un objeto nuevo y resplandeciente. Tal vez no hubo, antes menguó el crecimiento numérico, menguó de una manera impresionante, pero yo le voy a decir que creció. La doctrina hizo que hubiera crecimiento espiritual. La sana doctrina junto con la oración y con la paciencia fue la que hizo el trabajo pesado. Entonces aquí surge una pregunta, ¿necesitamos la sana doctrina? Nos puso el Señor en la iglesia para ir a brincar, para mirar cómo canta de bonito este o aquel, para ir a mirar una estrella o un ciervo. Nos puso Dios para ir a buscar su presencia o la presencia del hombre. ¿Sí necesitamos la sana doctrina? Muchos predicadores de renombre de pronto sugieren que nos desenganchemos del Antiguo Testamento. Ya para eso estamos en la gracia. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. El Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo Testamento. Y tal vez de pronto nos consideren a muchos anticuados, porque no permitimos que haya música en los púlpitos que no glorifica a Dios. Y de pronto a muchos hoy, y eso es la iglesia hoy, escuchaba yo hace algunos años una pastora, y en una reunión de pastores, pues todos como que nos quejábamos de cómo se está manejando hoy la alabanza en la iglesia. Porque los muchachos se suben con aretes, con peinados raros,
se suben y yo lo voy a hablar así bien claro como siempre hablo. Pareciera que se ponen tromperos en la nariz para que los jalen. Se pintan el pelo de diferentes colores. Y así suben a alabar a Dios, entre comillas. ¿Y por qué hago esto? Porque yo no sé hasta qué punto eso sea agradable delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y entonces ese día se levantó alguien, una pastora, y dijo, ay, pero ¿qué tiene? Chévere, a mí sí me gusta. Bueno, todos se quedaron mirándola. Y quizá en muchas iglesias se tome esto, pero eso lo único que causa son emociones. Y la unción trae emoción, pero la emoción no trae unción. Nosotros hoy no necesitamos, entonces, pues quizá como decía yo, quizá nos consideran fanáticos, quizá nos consideran religiosos, quizá el evangelio de esa manera esté pasado de moda. Yo le voy a decir una cosa, si el evangelio está pasado de moda, Dios pasó de moda. Dios pasó de moda porque Dios no cambia, Él es inmutable y lo que Él estipuló está ahí escrito y eso es lo que se debe predicar, una sana doctrina. En resumen, ¿sí importa la sana doctrina o no importa? Absolutamente importante. Es necesario que nosotros implantemos dentro de la iglesia cosas verdaderamente que alaben a Dios. Porque a eso es lo que tenemos que reunirnos en la iglesia, alabar, a glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? El Señor no dijo, háganme fiestas que les agrade a ustedes, fiestas con luces, con humo. No, eso no lo dice la Biblia, o por lo menos yo en mi Biblia no encuentro nada de eso, ¿verdad? Él a qué nos mandó, a que compartamos el evangelio, a que hagamos discípulos. Allí Mateo 28, ¿cierto? Lo dice. Él dice que lo que Él nos enseñó nosotros lo transmitamos, pero que no lo transmitamos de cualquier forma, no, de ninguna manera. Él no le dio el visto bueno a cualquier método que atrajera a la gente. Él dijo que hiciéramos discípulos. Y eso incluía enseñarles a observar todo, ¿verdad? Todo lo que Él mandó. Cuando el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo, su hijo en la fe, le dice, predica la sana doctrina. Por eso he tomado este pasaje. Dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1, te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Seguramente en su Biblia dice a fábulas. Dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Yo no sé si usted le ha puesto atención a lo que le acabo de compartir. Él dice, insiste, predica la palabra, insiste fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Eso es una sana doctrina, ¿verdad? ¿Y en qué consiste entonces la sana doctrina? La sana doctrina consiste en una enseñanza bíblica correcta. Y se puede definir la doctrina, como las creencias centrales que sostienen un grupo de personas. Y sana implica que es algo confiable. La pregunta es, ¿hoy estamos predicando una sana doctrina? ¿Será que estamos enseñando una sana doctrina? ¿O hemos permitido que el mundo se entre a la iglesia? Vuelvo y les digo, el Señor Jesús y Dios el Padre
y el Espíritu Santo son inmutables, no cambian. Él no cambia. Él no cambia. Por eso sí importa predicar una sana doctrina, ¿verdad? Y entonces aquí hay unas cosas importantes saber. 5 razones vamos a ver y las vamos a ver rápidamente, pues el tiempo apremia. 5 razones por las que sí importa, predicar una sana doctrina. La primera, ¿qué hace una sana doctrina? Una sana doctrina es lo que se espera de pastores fieles. ¿Cuántos conocen un pastor que no desea ser fiel en su deber para con Cristo? La mayoría de ellos quieren ser fieles, ¿cierto? El pastor ha sido llamado a ser un líder, siervo de la iglesia. Hombre lleno de sabiduría, lleno de enseñanza y sobre todo lleno de amor. Debe ser un hombre en el cual la doctrina debe ser el eje principal de su enseñanza, de su predicación, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versículo 17, ¿qué dice? Dice la palabra, y quiero compartirles solo algunos versículos de allí. Dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Ahí, si seguimos mirando la lectura, y yo les animo a que ustedes complementen un poco más, Pablo estaba diciendo, mire, yo fui puesto para esto, para enseñarles a ustedes la palabra, pero una palabra limpia, una palabra pura, una palabra que no tiene añadiduras. La palabra de Dios, y la palabra de Dios no debe tener añadiduras. Muchos hoy usamos la palabra para otros fines. Muchos usan la palabra de Dios con fines económicos. Y se tuerce el sentido de la palabra de Dios. Se tuerce. Y eso no debe ser así, hermanos. Muchos predicamos la palabra de Dios y hacemos venta. Hacemos negocio con la palabra. Cuando la Biblia dice de gracia recibiste, dad de gracia. Si la palabra de Dios dice para los hombres que la predican que son dignos, que si predicamos la palabra, entonces vivamos de la palabra, pues vivamos de la palabra, pero vivamos enseñando una palabra sana, una palabra limpia, sin añadiduras, sin tanta cosa. Lo que está escrito en la palabra, con un buen discernimiento, una palabra sabia, bien entendida, seguramente va a hacer que la iglesia crezca tanto material como espiritualmente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una iglesia, no una mega iglesia. Lo que Dios está queriendo es una iglesia que sepa su palabra, una iglesia donde haya miembros que sepan ¿por dónde están caminando? Una iglesia donde haya miembros fieles, no tanto al pastor, sino a Dios. Una iglesia donde haya miembros que cuando una persona les pregunte, sepan dar una respuesta acertada, que no se dejen llevar de cualquier viento de doctrina. Pero hoy la gente está corriendo, hermanos, y tristemente la gente corre porque quieren que les digan, cuidado con lo que yo les voy a decir, quieren
quieren que les digan lo que ellos quieren oír, no lo que Dios tiene para ellos, sino lo que ellos quieren oír. Y cuando se les exhorta, entonces dicen, eso no viene de parte de Dios, yo no vuelvo a la iglesia. Pero es que nosotros no estamos puestos para decir lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios habla a través de su palabra. Porque es que la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios convence, pero también edifica. Hace que el hombre cambie su manera de caminar, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir con las otras personas. Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es lo que los pastores fieles deben enseñar, pero la palabra de Dios también salva a los perdidos. Eso es lo que tiene que haber. La palabra de Dios tiene que ser enseñada. Es maravilloso cuando la gente se transfiere de una iglesia doctrinalmente peligrosa a una iglesia donde se le enseñe una sana doctrina. Y ellos inmediatamente van a notar el cambio. Inmediatamente van a notar. Yo en la iglesia tengo una persona, una hermana que estaba en esta iglesia de salvos, de salvos siempre salvos, sí, de creciendo en gracia. Hoy ya lleva más o menos unos 10 años con nosotros y ella todos los días dice, yo doy gracias a Dios que me sacó de ese lugar, porque verdaderamente eso no era una sana doctrina. Y hay muchas otras, hermanos. Ahí usted se encuentra con muchas otras que ustedes y yo ya lo he enseñado en la iglesia, ya más o menos las conocemos y vamos sabiendo lo que ellos enseñan, ¿verdad? Tenemos allí una escuela donde se le está enseñando lo que enseñan las sectas. Y qué bueno, estamos aprendiendo mucho y nosotros ya no vamos a ser llevados de cualquier viento de doctrina falsa, escuchando cosas que no están a la luz de la palabra, que no vienen de parte de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios salva a los perdidos, pero la palabra de Dios también fortalece a los salvos. Mire, la sana doctrina catapulta al pueblo de Dios al crecimiento espiritual. Ellos están edificando su vida sobre la base fundamental de la palabra de Dios correctamente enseñada y aplicada. Y son impulsados y dotados a vivir con madurez en su fe. No están de aquí para allá, no están mirando, hermanos, y ese es el problema que muchos quizá tenemos, y es que nos dicen, ay sí, que va a venir el siervo tal, el otro siervo tal, que es que sí, que es que allí, y muchos de nosotros entonces también le decimos a la gente, no venga aquí, que es que aquí sí está la presencia de Dios, aquí sí hay unción. Y de pronto se van, estando comiendo, a ver, es que somos como las ovejas. Y yo le voy a decir cómo es una oveja. Una oveja está comiendo pasto verde, pasto bueno, pero la oveja ve allá una cerca y allá en el otro potrero hay una oveja que también está comiendo. Y la oveja está comiendo aquí, está comiendo buen pasto, pero la oveja mira para allá y ve que la otra está comiendo y quiere ir a comer lo que la otra está comiendo. Así nos pasa a nosotros. Estamos comiendo buen pasto y queremos atravesar la cerca sin importar que de pronto nos vamos a lastimar con esa cerca. Y vamos allá y comemos pasto y resulta que a veces ese pasto está envenenado. Porque no nos conformamos y entonces vamos aquí para allá, que va a venir el siervo, mejor dicho, el predicador, el evangelista, el misionero, el súper, hermano, ¿por qué más bien no aterrizamos? Ponemos los pies en el suelo y miramos. Todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Si bien es cierto, Dios usa a siervos y los usa en gran manera, la Biblia dice, y estas señales seguirán. Nosotros no debemos correr detrás de las señales, porque a veces nos pegamos tremendas estrelladas. El Señor dijo de sus discípulos, les dijo a ellos, ya estáis lavados, ¿por qué?
por la palabra, por la palabra. Escudriñe la palabra, mírela todos los días, que todos los días la palabra sea su pan diario, que sea su alimento diario. Pero no solamente fortalece a los salvos, la palabra de Dios también purifica a la iglesia. Hermano, yo le animo a que mire a una persona que recién está comenzando y cómo habla. Pero yo le animo a que mire a esa misma persona en 2 o 3 años a ver si no ha cambiado. Porque Dios sí nos cambia a nosotros a través de una sana doctrina, a través de su bendita palabra. La palabra nos lava, la palabra nos limpia, la palabra tiene vida en sí misma. Entonces, la palabra de Dios purifica a la iglesia, ¿verdad? Los verdaderos convertidos aman la palabra de Dios, mientras que los falsos convertidos, la palabra de Dios los repele. A medida que vamos mirando los libros de la Biblia, salen a la luz verdades gloriosas de la Escritura que quedan al descubierto delante de los ojos de las personas. Pero la palabra de Dios, y esto es lo último, la palabra de Dios impacta el futuro. Ahora bien, antes de imaginarse predicando la sana doctrina, como si fuera una especie de foro académico aburrido en la iglesia, cada semana deberíamos recordarle a la gente lo que es una sana doctrina y darles enseñanza bíblica, algo que llene, algo que verdaderamente supla las necesidades de cada persona. Le voy a decir, hermano, y para cerrar, en la palabra está todo lo que usted necesita. La palabra de Dios está llena de enseñanzas, llena de consejos de acuerdo a su necesidad. Está llena de palabras que vienen de la boca de Dios, que confortan. Pero también viene palabra que exhorta, que redarguye, ¿verdad? Viene palabra que va a tumbar muchas cosas, que va a destruir muchas cosas, pero va a destruir muchas cosas malas que había en nosotros, para hacer de nosotros unos siervos, para hacer de nosotros un verdadero templo, una casa donde puede habitar Dios. Mire a las personas que tienen al Señor en su corazón. Mírelos cómo hablan, mírelos cómo miran, mírelos cómo piensan. Y me cuenta. Yo los bendigo con todo mi corazón. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que me está escuchando en esta noche. Los bendigo con todo mi ser y oro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre la casa de cada uno. Oramos para que Dios, en su infinito amor y su misericordia, haga que esto que está sucediendo en esta tierra se acabe pronto y que pronto nos podamos ver y nos podamos abrazar, hermanos. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga.